R. Grabando la clase de álgebra lineal 2 del día lunes 16 de noviembre. Y entonces vamos a empezar con formas bilineales. Esta es materia de la tercera prueba, formas bilineales. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar con la definición. Definición. Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo F, sobre F. Entonces, una forma bilineal sobre V es una función que le asigna, dice aquí, que le asigna a cada par ordenado de vectores en V un escalar f de alfa beta, un elemento del cuerpo, y que satisface lo siguiente. Es una función tal que, bueno, es lineal en ambas variables. C alfa 1 más alfa 2 beta es igual a CF de alfa 1 beta más F de alfa 2 beta. Y similarmente con la segunda componente. C beta 1 más beta 2 igual a CF de beta, alfa beta 1. Alfa beta 1. Así que C también sale fuera desde la segunda variable, más F de alfa beta 2. Esa es una forma bilineal, es decir, es lineal por separado, en ambas variables. Primera y segunda. Damn. Ok. Entonces, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Sea V un espacio vectorial sobre F, y L1, L2, dos funcionales lineales. Dos elementos del espacio dual, dos funcionales lineales. Es decir, LI significa que el L sub I, para I igual 1 o 2, es una función lineal que va de B en F. Y definimos la función bilineal, la F, va a estar definida por L1 alfa, L2 beta. Así que esta satisface las condiciones, porque como la L1 y L2 son ambas funciones lineales, va a ser lineal en ambas variables. Podríamos decir que esta es una forma bilineal que se descompone como producto de dos formas lineales. Así que es un tipo particular de forma bilineal. Es un ejemplo. Ok, entonces ese es el segundo, es el ejemplo 1, el ejemplo 2. Bueno, aquí deberíamos a esta altura empezar a ver el ejemplo de del Producto Interno Real, pero aparece más adelante, probablemente. Porque si tengo un Producto Interno Real, recuerden que un Producto Interno cumplía 4 condiciones, donde era lineal en la primera variable, no era lineal en la segunda, porque aparecía, cuando yo ponía un escalar en la segunda variable, aparecía el escalar conjugado, pero si estamos sobre R, la conjugación no tiene ningún efecto. Y en ese caso, entonces, sería una forma bilineal, ¿no? Sobre R. Entonces, de hecho, hagamos este ejemplo aquí. Sea V
un espacio real con producto interno o sea, ve un espacio real con producto interno como usualmente lo denotamos, ¿ya? Entonces este va a ser realmente el producto interno va a ser una función que está definida en B cruz B y que va a dar un escalar, ¿ya? Y que satisface ciertas propiedades. Y si ustedes recuerdan la definición del producto interno, había 4. La primera era que era lineal en la primera variable. A ver, será mejor que busquemos la página correcta para no confundirnos de ninguna manera. Y esto estaba en la página 280 y algo. Entonces estamos en la página 288. A ver, intentemos eso. Ahí me adelanté un poco, pero bueno, no cuesta nada retroceder un par de páginas. Oh, shoot. Oh, come on. Pequeño error. Entonces vamos a volver al capítulo de productos internos, que fue lo que vimos la vez anterior. Y para recordar las 4 propiedades. Una de ellas decía que era lineal en la primera. La otra decía que respetaba el producto por escalar, si es que el escalar estaba multiplicando en la primera variable. Esta definición del producto interno se hacía para cualquier espacio real o complejo. Y la tercera propiedad, esa es la 4, la vamos a escribir en la otra pizarra. Este ejemplo es súper importante. ¿Por qué motivo? Porque todo lo que aprendamos sobre formas bilineales se lo vamos a aplicar a los productos, se lo podemos aplicar a los productos internos sobre un espacio real. Porque va a ser un tipo, ese producto interno va a ser un tipo particular de forma bilineal. Ok, so beta, alfa, igual alfa, beta. ¿Sí? Dígame. Se ve borroso de nuevo. Se ve borroso de nuevo. Ahí sí. Parece que es la cámara que se mueve, no sé. Ahora se ve bien. No, yo creo que es la internet, porque yo he tenido problemas todo el día con la internet aquí al principio, en la clase de la mañana también, cuando recién empezó la clase, se veía medio borroso. Y bueno, espero que no cause demasiados problemas, ¿ya? En todo caso, siempre puedo escribir con letras inmensas, si es que hace falta. Entonces, ahora simplemente estoy recordando la definición de espacio con producto interno, que fue la materia de la semana pasada o antepasada. Y hay 3 propiedades. Recuerden aquí que la propiedad de conmutación, beta alfa, alfa beta, pero con una barra, ¿ya? Puedo permutarlos, pero siempre que pongo la barra de la conjugación compleja. Y la cuarta propiedad, que era la que hacía que los productos internos fueran bien especiales, era que este producto interno de alfa consigo mismo era positivo si el alfa no era el vector 0. Esa era la definición de un producto interno, ¿ya? Entonces, en general, digamos, no tiene por qué ser real o real. O sea, veo un espacio con productos internos, ¿ya? Un espacio sobre R o sobre los complejos también. La definición era la misma, ¿ya? Y sobre los complejos, claro, es importante porque para que la conjugación tenga sentido. La conjugación compleja. Entonces, si el cuerpo es R, si estamos con un espacio vectorial real, entonces, aquí dice que el producto interno es lineal con respecto a ambas propiedades, 1 y 2, dicen que es lineal con respecto a la primera variable. Aquí tengo alfa más beta, aquí tengo C por alfa, también se respeta, ¿ya? Y el problema es que, en general, cuando estábamos sobre los complejos, no se respetaba la linealidad de la segunda variable, porque si yo quiero traspasar esta propiedad de que respeta suma y producto por escalar en la primera variable, quiero pasar esa propiedad a la segunda, claro, puedo hacerlo perfectamente permutando, cambiando el orden, pero que al cambiar el orden aparece una barra. Y eso me impedía sacar el escalar C desde la segunda variable,
porque no salía C, sino que salía C barra, por este motivo, ¿ya? Pero si estamos en R, entonces esta barra no tiene ningún efecto, porque es la conjugación compleja, y la conjugación compleja a un número real no le hace nada, lo deja igual. Entonces, si F igual R, entonces esta es bilineal. O sea, es lineal en ambas variables, la primera y la segunda. ¿Ya? Para la segunda variable simplemente uso la permutación. Entonces es una forma bilineal y simétrica, porque beta con alfa no es lo mismo que alfa con beta, porque la barra no tiene ningún efecto. Es una forma bilineal simétrica, o sea, de un tipo especial. Simétrica, y además esto dice que es positiva, simétrica y positiva definida, que ese es el nombre que se le da cuando tiene esta propiedad. Positiva definida. Por este motivo. O sea que la única manera en que sea cero es que el vector sea cero. Y si no es cero el vector, entonces el valor de esto es positivo estricto. Entonces, existen también algunas formas bilineales que son negativas, etcétera. Pero estamos hablando del producto interno sobre un espacio real. Así que esta es una forma bilineal simétrica y además es positiva definida, que no nos va a interesar para para los efectos del ejemplo, no me interesa. Lo que me interesa es que sea una forma bilineal. Y es de un tipo especial, es simétrica y positiva definida. Entonces esto es como de llama. Lo que importa es que es una forma bilineal, por lo tanto le puedo aplicar toda la teoría que estoy a punto de desarrollar en esta clase y en la clase de mañana y en la próxima semana o cuando corresponda. ¿Ya? Así que es una forma bilineal. Ese es un buen ejemplo. Entonces la gracia de esto es que ustedes saben que en el caso del producto interno tenemos el procedimiento o el proceso de Gram-Schmidt para ortogonalizar una base. Si yo me doy una base del espacio, puedo modificar esa base usando el proceso de Gram-Schmidt hasta obtener otra base que genere el mismo subespacio y que sea ortonormal, es decir, ortogonal y con de largo 1. Ese procedimiento de Gram-Schmidt no es el único procedimiento que va a existir para encontrar una base ortogonal u ortonormal de un espacio real con producto interno, porque vamos a ver, cuando hablemos de diagonalizar formas bilineales simétricas, porque esta es una forma bilineal simétrica, cuando hablemos de diagonalizar formas bilineales simétricas, vamos entonces a ganar un proceso, un método nuevo, diferente al de Gram-Schmidt, para ortogonalizar u ortonormalizar una base. Entonces, este ejemplo por eso es importante, porque me va a dar más herramientas para estudiar formas, o sea, para hallar bases ortogonales y ortonormales. Claro que esa herramienta no la van a poder usar en la segunda prueba, pero porque no vamos a alcanzar a verlo seguramente de aquí a mañana. Pero sí le va a servir para la prueba recuperativa y el examen. ¿Ah? Entonces es importante este ejemplo. Ejemplo 2, ejemplo 3. O sea, el ejemplo 3 sigo con lo que dice el libro, ¿ya? Entonces esto no está incluido en el libro, por lo menos no en esta parte. Tengo que volver a la página anterior, era la 368. 3, 6, 8, ok. Okidoki, ejemplo 1, ejemplo 2. Ejemplo 3 es el que aparece aquí como ejemplo 2 en el libro, en esta página que es la 360, página 360, de la versión en inglés del libro. ¿Y cuál es este ejemplo? Sean m y n enteros positivos, así que números naturales, sean m y n números naturales, y f cualquier cuerpo. ¿Y cuál va a ser mi espacio? B va a ser el espacio de todas las matrices de m por n con coeficientes en el cuerpo. Y A, una matriz fija. Voy a fijar una matriz de m por n. Y definir, y a esta matriz fija le voy a asociar una forma bilineal.
voy a buscar mi pañito, ¿ya? Ahí está, lo lavé ayer, mi pañito, lo lavé con harto esfuerzo, ¿ya? Y no fue muy bueno el esfuerzo, van a ver cómo quedó. ¿Ve que está limpiecito? Ya, ok. O sea, está menos malo que antes. Lo bueno de esto es que saca de apuros, ¿eh? Ya, ok. So, excelente. Y voy a definir mi forma bilineal y le vamos a llamar definir F sub A. Y vamos a ver. Ok, entonces aquí tengo que elegir una forma bilineal sobre D. Así que estas son matrices de M por N. Así que X e Y son matrices también de M por N. Con coeficientes en F, la A está fija, y esto va a ser simplemente la traza de X transpuesta a Y. Ok, so, déjame ver si esto está bien. Me equivoqué en algo. Estoy medio cegatón, ¿ya? El A es una matriz fija de M por M. Es una matriz cuadrada. La A es una matriz cuadrada. Ok, necesito eso porque si no, no tiene sentido esto, porque aquí tengo una de M por M. Y aquí tengo una de M por N. Entonces este producto tiene sentido porque me da una matriz de M por M multiplicada por una de M por N. Así que el resultado de esto es una matriz de M por N. Y ahora la X transpuesta pertenece a, la X transpuesta es una matriz de, como la X está en M por N, al transponer me queda de N por M. Y ahora sí tiene sentido porque tengo M y aquí también tengo M. Entonces esto es lo que me resulta, es una matriz, el producto, o sea, todo lo que está aquí adentro, lo que está adentro es una matriz de N por N. Y a ella le puedo tomar la traza, es una matriz cuadrada, tiene diagonal porque es cuadrada, entonces le tomo la traza, eso tiene sentido. Y ahí está definida mi forma bilineal. La traza. Y bueno, ¿y por qué es bilineal? Bueno, porque si yo cambio X por una suma de matrices, aquí pongo X1 más lambda X2, aquí la transposición respeta la suma y los productos por escalar, y aquí al hacer este producto se distribuye y la traza es lineal, se parte en suma, el escalar sale fuera, todo perfecto. Y lo mismo con la segunda variable. Si cambio Y por Y1 más Y2 por un escalar multiplicado, en el mismo momento. Así que esa es bilineal, perfectamente bilineal. Yes, es bilineal. Y para cada matriz A voy a obtener una FA. Y por supuesto que si tengo la matriz A, recuerda que la matriz es una de M por M arbitraria, entonces yo podría, por ejemplo, elegir la matriz identidad de M por M. En ese caso aquí me va a dar un producto en particular, el X transpuesto por el Y, son matrices. Y también podría elegir, yo podría elegir aquí una de el n igual a 1, entonces aquí podría tener un vector columna, porque tiene m filas y una columna. Y en ambos casos, entonces ahí me daría un producto de un vector horizontal por uno vertical, me daría de 1 por 1, la traza no cuenta y recupero el producto punto usual. ¿Ya? Entonces te generaliza en particular el producto punto usual en R a la n o R a la m, no sé cuál de los dos. ¿Okay? Pero esto es súper general. Ok. Vamos a ver qué pasa en el caso especial en que n sea igual a 1.
En este mismo ejemplo, dentro del mismo ejemplo, suponer n igual a 1. Ya, entonces aquí tengo la matriz A todavía es una matriz de m por m, ¿ya? Pero aquí ahora la diferencia es que los vectores x de las matrices x y y son vectores de m por 1, porque la n es 1. Así que son vectores columnas. Y esto me da la traza de, en la misma definición, ¿ya? La A es de m por m, dice, entonces dice aquí, en el caso especial de que n sea igual a 1, esta matriz que está aquí, dice, es de 1 por 1, porque recuerden que toda esta matriz que estaba dentro era de n por n, y si el n es 1, me da de 1 por 1, así que esto es un número nomás, y la traza de un número es el mismo número. Así que recupero ese ejemplo, que fue un ejemplo, no sé si vimos ese ejemplo antes, bueno, ahora lo estamos viendo. No recuerdo si lo introdujimos, puede que esté recordando el curso anterior, no me acuerdo, ¿ya? Ok, entonces esta es de 1 por 1, la traza no cuenta, da lo mismo, y en este caso hay una fórmula para esto, que es la suma de los I y J, o doble suma. A y J son los términos, los coeficientes de la matriz A, y aquí aparece XY y J. Entonces, si la matriz A era la identidad, aquí me va a dar una suma de cuadrados, ¿sí? Porque los A y J van a ser ceros, excepto cuando I sea igual a J, en cuyo caso van a ser 1, porque A es la matriz de identidad, entonces me va a dar una suma de XY, YI, la suma de XY, YI, y ese es el producto punto usual, por lo menos cuando el F es los reales. Recuerden que cuando el F es complejo, el producto punto usual era XY, YI, con una barra arriba, la conjugada. Pero los reales la barra no cuenta. Entonces dice acá, pronto veremos que toda forma bilineal sobre el espacio de matrices de M por 1 es de esta forma. Es decir, tiene asociada una matriz A. Pero eso lo vamos a ver después. Veamos el ejemplo 3, que significa entonces el 4 en esta clase. Porque yo intercalé el ejemplo 2. El ejemplo 4 dice, sea F un cuerpo, sea F cualquiera, sea F un cuerpo. Dice, encontremos todas las formas bilineales sobre hallemos todas las formas bilineales sobre F2, F cruz F. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar todas las formas bilineales sobre, por ejemplo, si F es R, vamos a hallar todas las formas bilineales sobre R2. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sea alfa igual x1, x2. Entonces voy a tomar alfa, un vector en F2, beta, otro vector en F2. Y entonces tengo que calcular f de alfa beta. Pero lo que pasa es que yo puedo escribir como miembros de la base canónica. X1 por E1 más X2 por E2. E1 y E2 es la base canónica. Sea E1, E2, la base canónica. De F2. Es decir, este es 1,0 y este 0,1. Se lo puedo escribir así. Y aquí también. Y1, E1 más Y2, E2. Y ahora uso la linealidad. Entonces voy a separar, va a quedar X1, Y1, F de E1, E1. Más. Y después tengo X1, Y2, F de E1, E2. Más. Y después tengo X2, Y1. Aquí hay conmutatividad, no hay problema, pero F, aquí tengo que tener cuidado porque queda F de E2, E1.
que no tiene por qué ser igual a E1 o E2, porque no necesariamente es simétrica la forma. Entonces se me quedó muy apretado y lo voy a poner aquí abajo, ¿ya? Más Y1, X2, F de E2, E1. Más X2, Y2, F de E2, E2. Eso usando la bilinealidad, simplemente. El hecho de que sea lineal en ambas variables. Entonces, ¿qué significa esto? Que la F está completamente determinada por 4 escalares, estos. Este escalar, este y este. Porque el X1, X2, Y1 son variables. Y estos son fijos, son los que me determinan la F. Y entonces lo que pasa es que aquí está jugando hay una matriz, existe una matriz. Entonces lo puedo escribir así, sea A y J, simplemente F de EI es J. Sí, aquí tengo A11, A12, A21, A22. Así que me doy esa escalar, esa notación, y por lo tanto la F, y luego, entonces la F de alfa beta, la puedo escribir con una suma de los A y J, X, Y, Y, J. Esta suma que está acá la puedo escribir así, con esta nueva notación. El IJ varía entre 1 y 2. Entonces aquí tengo A11, X1, Y1, me da este, después tengo A12, etcétera, y me salen los 4 términos. Así que lo puedo escribir así. Entonces, obviamente que esto se parece mucho a lo que apareció acá. Entonces, vamos a ver que es de esa forma. Ok. Entonces lo vamos a escribir de forma matricial. Entonces sean X e Y las matrices de coordenadas. Las matrices de coordenadas de alfa y beta. Eso, digamos, matrices, no sé si llamarle matrices. Será vectores, ya, vectores columnas. Bueno, veamos, sigamos lo que dice el autor. Y sea A la matriz de 2 por 2 que tiene esos coeficientes, A y J. Entonces, esta es una matriz de 2 por 2. Con coeficientes en el cuerpo, F. Ok, entonces, el X va a ser simplemente el vector de coordenadas, no sé por qué le puso las matrices de coordenadas. Son las coordenadas del vector alfa en la base canónica. Entonces, X1, X2 nomás. Y el Y es Y1, Y2, columnas. Y entonces, F de alfa beta, eso que está ahí yo lo puedo escribir de la forma que acabo de borrar, con el ejemplo A por Y. Sí, porque aquí me va a dar X transpuesta, me da X1, X2, aquí me da A11, A12, A21, A22, y aquí tengo Y1, Y2. Entonces, si hacemos el producto, me va a quedar X1, X2. Esto lo estoy viendo como matriz, no como vector, por eso no pongo la coma ahí, ¿ya? Pero es un detalle, ¿no? Y aquí tengo A11, Y1 más A12, Y2. Y aquí tengo A21, Y1 más A22, Y2. Y si yo hago ese producto, ¿ya? Producto punto, así que me va a dar, X1 por este, se va a dar, se va a quedar A11, X1, Y1, más A12, X1, Y2, y después más X2 por este, más A21, X2,
Y1 más A2, 2, X2, Y2, que es exactamente con lo que partí. Así que quiere decir que puedo, en vez de usar esa fórmula, puedo escribir la forma bilineal de esta manera. Se llama la expresión matricial, digamos, en términos de la matriz A. La A es la matriz de la forma bilineal, que es esencialmente los valores de la forma en los vectores canónicos, la base canónica. F de E1, E1, F de E1, E2, E2, E1, E2, E2. Así que es una manera bien cómoda de, útil y cómoda de escribirlo. Entonces dice, observamos en el ejemplo hace un rato, el ejemplo 2, el que yo llamé 3, ¿ya? El anterior. Observamos en el ejemplo anterior que si A es una matriz de 2 por 2 arbitraria, entonces esta fórmula define una forma bilineal sobre F cuadrado, F2. Y vemos entonces que todas las formas bilineales sobre F2 son precisamente las de esta forma. Porque habíamos visto que si la definíamos así para una A cualquiera, obteníamos una forma bilineal y viceversa, si parto con una forma bilineal, va a ser de esta forma con una cierta matriz A y ya sabemos cuál es la matriz A. Aquí van los valores E1, F, E11, E12, etc. Ya lo había mencionado. Así que ya sabemos cómo son todas. Esto es, describe todas las formas bilineales sobre F cuadrado. Bueno, esta no tiene nada de que sea F cuadrado, no tiene nada de especial. Yo puedo aquí elegir una matriz, una forma bilineal sobre F a la n, para cualquier n, no necesariamente para n igual a 2, va a tener la misma forma. La matriz A va a ser de n por n, sí, va a ser más grande, ¿ya? Pero la discusión es similar. Y de hecho aquí el autor lo dice, la discusión en este ejemplo puede ser generalizada de manera de describir todas las formas bilineales sobre un espacio de dimensión finita arbitrario, ni siquiera tiene que ser f a la n, puede ser un espacio B de cualquier tipo de espacio, pero que tenga dimensión n, ¿no? Entonces, veamos cómo se hace. Entonces, generalización de todo esto. ¿Ya? Entonces esto nos va a permitir ver que toda forma bilineal tiene asociada una matriz A. Y esto sobre cualquier espacio. ¿Ok? Entonces, generalización sea B un espacio vectorial de dimensión n, sea B un espacio vectorial de dimensión n, y claro que hay que fijar la base, y sea beta una base fija. Obviamente que la matriz A va a ser, va a ir cambiando a medida que vaya cambiando la base. Entonces, si estamos en F2 y la base es la canónica, entonces ya sabemos cuál es la matriz. Pero si cambiamos, pasamos de un espacio que no es F2, que no es, ni siquiera es de dimensión 2, sino de dimensión n arbitrario, y elegimos una base de este espacio que podría ser súper abstracto, este espacio, el espacio de los polinomios, etcétera, cualquier espacio, pero lo único que importa es que tenga la dimensión finita y elegir una base beta, que es la base con la que me voy a casar por el momento, para hallar la matriz A. Después me divorcio, ¿ya? Después la cambio, no sería primera vez, ya. Después la cambio por otra base. ¿Ya? Vamos a ver cómo se cambian, cómo se relacionan las matrices cuando cambio la base. Obviamente va a haber una matriz de cambio de base que pasa una a la otra, etcétera, etcétera. Esto lo conocemos de lineal 1. Ok, entonces ya, primero ya metí la pata porque le puse nombre, quiero usarlo, bueno, no necesito los nombres del libro, uso mis nombres, mis notaciones, ¿ya? Ahí tengo mi B1 hasta B, ya. No le voy a llevar alfa 1 hasta alfa n. Bien, entonces, nuevamente quiero ISEA F de B en B, o sea, una forma de B cruz B en F, una forma bilineal.
y sea f de b cruz b en f, una forma bilineal. Ahí nuevamente quiero calcular f de alfa beta, y entonces el alfa lo tengo que escribir en términos de la base. Así que este le voy a llamar x1, b1 más xn, bn. Cuando uso la base canónica, E1 hasta n, es lo mismo que hicimos antes, con las coordenadas x1 hasta xn, estas son las coordenadas del vector alfa en esta base. No tiene por qué ser la canónica. ¿Ok? So, eso y beta lo voy a escribir también como en términos de esta base. Obviamente que ahora se va a llamar y1, b1 más yn, bn. Y nuevamente voy a necesitar el vector x, que es el vector de coordenadas de alfa, pero no en la base canónica, sino en esta base, b1 hasta bn. Bueno, este nuevamente tiene esta forma. x1, xn, y el y es y1, yn. Y entonces aquí voy a tener que usar la bilinealidad, el hecho que es lineal en ambas, y entonces me va a dar algo similar. ¿Ya? Todos contra todos, xy contra yj, y aquí aparece una cierta, las entradas, los coeficientes de una cierta matriz. ¿Ya? Si a y j, entonces ¿cuál va a ser a y j? A y j simplemente es f de bi contra bj. Los valores de la forma bilineal aplicada a los vectores de la base. Y entonces vamos a ver que f de alfa beta, que está escrita por esta fórmula, va a ser x transpuesta a y. La misma forma, de la misma forma. Y entonces, claro, porque esto va a ser x1, xn, el mismo argumento de antes. Y aquí tengo la matriz A y J, y aquí tengo la matriz Y1 e YN, y si hago todo este producto me da exactamente esta fórmula. Yes, perfecto. Entonces también las puedo escribir de esa manera. Y esto es para cualquier forma bilineal. Entonces, luego, ¿qué acabamos de concluir? Luego, toda forma bilineal, toda forma sobre B es del tipo, o de la forma, es del tipo f de alfa beta. Aquí entonces voy a tener el vector alfa expresado en la base beta transpuesta. Este es el vector de coordenadas de alfa en la base beta, es el x1 hasta xn. Y aquí va a quedar la matriz AA, que le vamos a llamar la matriz de f en la base beta. Esto va a ser el nombre que le voy a dar a mi A. Y aquí voy a tener el vector beta en la base B, expresado en la base B. Y esta matriz entonces A, que es la matriz de F en la base B, es una matriz de N por N, con coeficiente en el cuerpo. Y es la matriz que le corresponde a la forma bilineal. Y recíprocamente, si yo parto con una matriz A de N por N y defino la forma bilineal así, de esta manera obtengo una correspondencia entre los dos, entre formas bilineales y matrices. Ajá. Entonces, de hecho, esta está escrita como una definición oficial, se llama la matriz de F en la base ordenada beta. ¿Ya? Y se denota de esta manera y es aquella matriz que tiene esta gracia. Perfecto. Así que hice ahí todas las definiciones que corresponden y ahora vemos nuestro primer teorema. Teorema 1. Entonces esto es súper útil porque podemos simplemente preocuparnos de la matriz que la representa. O sea, una transformación lineal, perdón, una forma bilineal, simplemente nos da una forma bilineal específica y le hallamos su matriz en la base canónica. Si hay una base, si el espacio cuenta con una base canónica,
hallamos la matriz de la forma bilineal en la base canónica y podemos trabajar con ella. Claro, igual que en álgebra lineal 1, cuando uno le da una transformación lineal que tiene asociada una matriz en la base canónica y esa matriz de repente es complicada, y a veces y en álgebra lineal 1 uno estudia diagonalización de matrices, diseña un método para diagonalizar la matriz, hallar otra base diferente donde la transformación lineal tenga una matriz diagonal. Aquí va a ser similar, vamos a cambiar la base beta para que la matriz A sea diagonal, y eso viene más adelante, ¿no? Pero para allá vamos. Mientras, nos conformamos con un teorema más humilde nomás, teorema 1. Sea B un espacio de dimensión finita, sea B espacio vectorial sobre F de dimensión finita. Espacio de dimensión finita. Entonces dice para cada base ordenada, para cada base ordenada beta de B, para cada base ordenada beta de B, la función que le asocia a una forma bilineal su matriz, que le asocia a cada forma bilineal sobre B, que le asocia a una forma bilineal sobre B, su matriz con respecto a beta, en beta, es un isomorfismo, del espacio. Entonces, esta es la notación que vamos a dar a las formas que son lineales en ambas variables, lineales en B, B, F. Entonces esto se llama el espacio de las formas bilineales, espacio de las formas bilineales sobre F, lineales sobre F. Entonces a este le vamos a asociar entonces a la forma bilineal F le vamos a asociar la matriz A. Si tomo una matriz aquí, le asocio la matriz A, que es la matriz de F en la base beta. Entonces esto es un isomorfismo. Eso es lo que hicimos allá. Cualquier forma bilineal tiene asociada una matriz y recíprocamente, si parto con una matriz, me puedo devolver y asociar una forma bilineal cuya matriz asociada precisamente la matriz con la que partí. Es decir, tiene una inversa natural esta aplicación. Así que es un isomorfismo. La forma bilineal se va a llamar simétrica cuando la matriz sea simétrica, porque que sea simétrica la matriz significa que F de BI, BJ es lo mismo que F de BJ, BI. ¿Ya? Porque recuerden que las coeficientes de la matriz son los valores de la forma bilineal en la base, con la base beta. Entonces voy a tener, cuando es simétrica, voy a tener que F de BI, BJ es lo mismo que F de BJ, BI. Y en ese caso, entonces, la forma bilineal se llama simétrica. Y también la matriz A podría ser antisimétrica. Y en ese caso, entonces, estaríamos hablando de las formas bilineales antisimétricas. Esos dos tipos de formas las vamos a estudiar en las secciones siguientes. Esta es la sección 10.1. Y entonces en la sección 10.2 vamos a estudiar las formas bilineales simétricas y en la 10.3 las formas bilineales antisimétricas. Y como ustedes recordarán, cualquier matriz, digamos, el espacio de las matrices de n por n, yo lo puedo descomponer en una suma directa, el subespacio de las matrices simétricas, suma directa con el espacio de las matrices antisimétricas, por lo menos si la característica del cuerpo no es 2, si puedo dividir por 2. Eso lo vimos hace un tiempo ya. Un ejemplo, creo. O no sé si será un ejemplo en álgebra lineal 1 eso.
Bueno, pero ahí me estoy adelantando, después lo vamos a ver en detalle, cuando descompongamos este espacio en la suma directa de las formas bilineales simétricas más las antisimétricas. Ok. Corolario. Con ese teorema ya esencialmente lo demostramos antes de enunciarlo, con todos los argumentos que hicimos. Corolario. Este es interesante. Sí. Beta. Ya voy a cambiar, voy a usar la letra del libro. Si beta es una base ordenada, alfa 1 hasta alfa n, base ordenada de B, y beta asterisco es la base dual. Generalmente le llamamos alfa 1 a alfa n a la base del espacio B, y a la base dual le llamamos F minúscula 1 hasta F minúscula n, pero que se me va a confundir con la F minúscula de las formas bilineales, ¿cachai? Entonces le vamos a poner otro nombre, L1, Ln, la forma. Entonces esta es la base dual. La base dual. La base dual para el espacio dual. Recuerden ustedes cómo está definida esta. Li alfa j es el delta de Kronecker. El Li alfa j es delta IJ, delta de Kronecker. Esa es la definición de la base dual. Entonces, ya, ¿y qué significa? ¿Qué dice el corolario? Si beta es una base para B y aquí tengo la base dual, entonces las n cuadrado formas bilineales siguientes, formas bilineales F y J. Por eso es importante llamarle L mayúscula, ¿ves? Porque aquí voy a usar la F. F y J, alfa, beta. Y esto fue un ejemplo. El I alfa, LJ, beta. Fue el ejemplo 1. ¿Ya? Y aquí entonces el I varía entre 1 y n, y el J también. Y son efectivamente n cuadrado, porque aquí tengo n y aquí tengo n. N por n cuadrado. Es una base de este espacio, el espacio de las formas bilineales sobre F. Es una base. Eso lo vamos a demostrar. Y en particular, este espacio tiene dimensión n cuadrado. No estoy diciendo que toda forma bilineal de B cruz B en F, no estoy diciendo que toda forma bilineal sobre F sea de esta forma. Lo que estoy diciendo es que estas específicas formas bilineales generan todas las demás. Es decir, cualquier forma bilineal ahí va a ser una combinación lineal de estas, que son bastante simples porque son descompuestas. ¿Ya? Es un producto de una lineal, un funcional con otro funcional. Ok. Ok, entonces ahí vamos a demostrar esto. Esto es interesante. Dice, cualquier forma bilineal se puede descomponer como sumas de ese tipo de formas. Y de hecho, a uno le podrían ponerle en alguna prueba, no sé qué profesor malvado podría hacerlo, pero de repente en alguna prueba a un estudiante le dice, bueno, considere la siguiente forma bilineal, ¿ya? Escríbala como combinación de estas. ¿Cómo se hace? Entonces hay que poner atención a la demostración. ¿Qué dice la demostración? Dice, la base dual, demostración, dice, la base dual, demostración. La base dual está esencialmente definida por el hecho de que Li alfa es la iésima coordenada de alfa en la base ordenada beta. ¿Qué está diciendo ahí? Por un teorema anterior, de hecho el teorema 15, página, ya me olvidé la página, pero esta es la sección sobre funcionales lineales, ¿ya? No me acuerdo qué página debe ser esa, no me acuerdo. Quizá deberíamos buscarla aquí para yo decirle exactamente dónde está esto, porque es importante para la demostración, ¿ya?
So, déjame ver. Vamos a ver el contenido. Content. So, déjame ver. Línea determinantes. Se me escapó. Ya lo voy a encontrar. Vector spaces. Linear transformations. Linear functionals. 97. Entonces voy a decirle exactamente dónde está. Go to page 97. Ok, vamos, entonces esto debe ser la... Si es 97, debe ser como la 102 del déjà vu. 104, pongámosle 102, ¿ya? Ok. 94, me quedé corto, pero no por mucho. Aquí era la 97. Ah, y la 97 es el inicio nomás. El inicio de la sección. ¿Dónde está el teorema 15, ese bendito teorema 15? Aquí está. Teorema 15, página 99 de la versión en inglés del libro. Por un teorema anterior, teorema 15, página 99. ¿Qué decía? ¿Qué dice ese teorema? Dice, si tengo un espacio de dimensión finita, bla, 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 beta, una base, y esta es la base dual, claro que en el teorema 15 usamos F minúscula 1, F minúscula N, ¿ya? Hay que tener cuidado. Entonces, por esto dice que habían dos fórmulas. Decía que cualquier funcional lineal sobre B se podía escribir como combinación de esos. LI, obviamente, porque es una base, la base dual, y lo que aparecía acá eran L evaluado en alfa I. Esa era una, y la otra decía que cualquier vector en el espacio se escribe como combinación de los alfa I, claro, si esta es una base, pero ¿cuáles eran los coeficientes? Eran estos, LI alfa. Entonces, ahora vuelvo a la página 386, o 388, por ahí andaba. Más adelante, 388. Wow, me salté. Ya voy. Estoy en la 10.4, nada que ver. Me salté demasiado, a ver. No era 388, 386, era como 380, a ver. Debería haber mirado a la página antes de salir de acá, ¿no es cierto? Pero ese es el problema de no haber escrito, de no tener una impresora en casa para imprimir esto, ya, obligado a usar la tablet. Si hubiese podido imprimir esto, trabajaría con un papel aquí, como lo hacía en las clases presenciales. Y, ok, pero hay que tener un poco de paciencia para hallar dónde estaba. Symmetric Bilinear Forms, todavía tengo que retroceder. No era 386, pues tengo dislexia, era 368, pero tengo dislexia, ya, 370, a ver, busquemos 370. Yes, 370. Ahí en esa página estaba. Bien, entonces volvemos a la demostración. Dice, la base dual está esencialmente definida por el hecho de que LI alfa es la iésima coordenada de alfa en la base ordenada beta de los alfa I. Eso que dice en la primera línea de la demostración lo acabo de recordar porque es parte del teorema 15. Esta parte entonces no me interesa mucho, esta es la parte que me interesa. ¿Ok? So, discúlpeme ya. Ok, entonces tengo LI alfa I, entonces la forma, digo, la base dual está definida por esta propiedad, esencialmente, gracias al teorema 15. Muy bien, y por supuesto que lo mismo va a pasar con el beta. El beta yo también lo puedo escribir de esta manera. Entonces aquí va a quedar claro que no quiero usar el LI para no confundir, usar J, ¿ya? Alfa J. Así que esta es una suma sobre I, esta es una suma sobre J. Ahí tengo expresados mis dos vectores alfa y beta. Y ahora entonces me doy una forma arbitraria. Entonces sea F arbitraria, sea F una forma bilineal, sea F arbitraria. Cualquiera.
Recuerden que yo quiero demostrar que esta F se escribe como combinación de estas específicas. Dice cualquiera, aunque no parezca, pero dice cualquiera. Ok, entonces, ¿cómo lo hago? Pero es que entonces F de alfa beta, la F es arbitraria. Pero es que ahora uso la linealidad, porque este que está aquí me da la suma LI alfa, alfa I, y este beta me da la suma LJ, beta, wait a minute, alfa J. Alfa J, yes. Eso. Y ahora uso la linealidad en ambas. Entonces me va a quedar la suma doble, I, J. LI alfa, LJ beta, F de alfa I, alfa J. Y entonces ustedes ven que efectivamente entonces, ¿qué implica esto? Entonces esto implica que la forma bilineal F, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribo? Déjame ver. Voy a seguir usando el alfabeto ya para no confundirnos, porque puedo dejar aquí variable limpia, un espacio, y aquí también van a haber espacio. Entonces eso para puro confundirse, ¿ya? Entonces mejor escribámoslo así. Suma I, J, y estos van a ser mis coeficientes. El alfa I, alfa J, es la base beta con la que partí. La F es mi forma bilineal con la que partí. Entonces esto está perfectamente determinado. Es un coeficiente nomás. Y aquí viene esta forma, F y J, porque aquí me da LI alfa, LJ beta. Entonces aquí me da justo F y J alfa beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Esto es para todo alfa beta. Entonces, ¿qué significa? Que si yo los veo como funciones, entonces, ¿qué significa? Que yo la puedo ver así, F de espacio, espacio. Aquí variables. Entonces me da la suma y J. Aquí estos números están unívocamente determinados por F y la base. Y aquí F y J, espacio, espacio. Es decir, que estoy escribiendo que la F es una combinación lineal de estos funcionales. Y los coeficientes son estos. Así que, por lo tanto, entonces, ¿qué implica esto? Que este conjunto de formas bilineales, bien precisas, que son estos productos, ¿ya? Esto que está aquí, entonces, genera todo. Porque yo vi que cualquier forma bilineal F se escribe como combinación lineal de este conjunto específico. Y lo que tengo que ver ahora es que se leí, ¿no es cierto? O, mejor dicho, de que la F se expresa de manera única como combinación lineal. Pero que ya eso es claro, porque el coeficiente este coeficiente que aparece aquí no es arbitrario. Está unívocamente determinado por F. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera dos expresiones para F de este estilo, es decir, si yo pongo aquí lambda IJ, F IJ, con otros posibles escalares, bueno, yo puedo demostrar que lambda IJ necesariamente tiene que ser este, F de alfa I, alfa J, simplemente evaluando en alfa I, alfa J, o mejor cambiarle los índices, alfa K, alfa R, ir evaluando y usar el hecho de que aquí aparece cuando yo evalúo el alfa lo cambio por alfa R y el beta por beta K, por alfa K. Si pongo alfa R y aquí alfa K, entonces aquí me va a dar el delta de Kronecker, delta IK y aquí delta JR. Entonces va a ser distinto de cero solamente cuando ambos sean uno por uno. Y en ese caso, entonces, usar la definición de la base dual. Entonces ahí me da que es LI y entonces una base. Y esa parte de la demostración no la hago, pero está aquí escrita en el libro con todo detalle, ¿ya? Por temas de tiempo. Entonces, la última parte de la demostración esa se las dejo. Y la otra manera de verlo también es que si supiéramos que este tiene dimensión n cuadrado, y sí lo sabemos porque ya sabemos que esta f está unívocamente asociada con las matrices, existe una matriz A de n por n, que está asociada a f de manera única. O sea, no única, depende de la elección de la base, ¿no es cierto?
Pero para cada F se le asocia una matriz de n por n. ¿Y cuántas matrices de n por n hay? ¿Qué dimensión tiene el espacio de una matriz de n por n? N cuadrado. Entonces este espacio tiene dimensión n cuadrado. Y tenemos un conjunto con n cuadrado vectores que genera. Entonces tiene que ser LI. Hay otra demostración que no digamos, es más limpia. Usa un teorema. No hay que verificar. No hay que verificar que es LI, sino usar ese teorema. Así que estas matrices, estas formas bilineales bien específicas, del ejemplo 1, no hay que mirarlas a huevo, porque son importantes, porque generan todas. All right, so where is the otro borrador? Este ya se me murió. Este está bueno. Okidoki. Cambiar de lápiz. Dice, uno puede reformular la demostración del corolario de la siguiente manera. Interesante, dice. ¿Cuál es la matriz A asociada a F y J? Recuerden que cualquier forma bilineal tiene asociada una matriz en la base, por supuesto. ¿Cuál es la matriz A asociada en la base beta? Me refiero que la base no la estoy cambiando, siempre es la misma. ¿Cuál es la matriz de A asociada a F y J? Porque esta es una forma bilineal, tiene una matriz asociada, entonces. ¿Ya? Esa matriz es la matriz E y J, que tiene, esta es la matriz que tiene 0 en todas partes, 0, 0, 0, 0, y tiene un 1. Ese 1, el único número no nulo que tiene es un 1, y ese 1 está en la posición, en la fila I y en la columna J. Es la matriz elemental. Y recuerden que ustedes saben que estas matrices son las que generan el espacio de las matrices de n por n. Entonces, entonces si yo tomo la matriz de F en la base B, que es la matriz A que le corresponde a esta F, entonces esa se va a expresar como combinación lineal de estas, y los coeficientes ya los conocemos, son estos. F de alfa I, alfa J. O sea, ahí tengo la versión matricial de esta descomposición. Entonces, bueno, pero esto significa simplemente esta tautología, es una trivialidad, porque recuerden ustedes que la matriz F de F en la base beta es aquella matriz cuyos coeficientes son exactamente estos, alfa I, alfa J, así se definió. Y aquí, cuando yo hago esta descomposición, el alfa I, alfa J multiplica esta matriz que tiene un 1 en la posición Y, J. Entonces, esto, obviamente que es una tontería nomás, es esto. ¿Ah? Es una tautología, no tontería, perdón, tautología. Ya, pero esto es interesante porque es simplemente la versión matricial de esta expresión, que está acá. Que el F se escriba como combinación lineal de F y J. Entonces es natural que aparezcan estos coeficientes, F de alfa y alfa J, que son los coeficientes de la matriz de F en la base beta, en la que llamamos A. ¿Sí? Todo concuerda. Ok, excelente. Entonces ustedes si les preguntan, dice, si le dan un ejemplo, sea F la siguiente forma bilineal, sea F la siguiente forma bilineal sobre R3, por ejemplo, ¿ya? Y tiene una forma complicada ahí, dice, escríbala como combinación de estas funciones. Lo que te están pidiendo en el fondo es hallar la matriz A, asociada a F. Entonces tú evalúas en... faltó los niños. Es una forma bilineal, así que es alfa beta, ¿ya? Sobre una forma bilineal sobre R3. Alfa y beta, entonces te da una fórmula. Entonces lo único que tienes que hacer es hallar F de E1, E1, F de E1, E2, E1, E3,
y etcétera, y te va a dar la matriz A de 3 por 3, ¿ya? Y esa es la cuyos coeficientes aparecen acá. Así que no, es un ejercicio trivial ese, no es para asustarse. Okay, yo creo que este lápiz ya murió, pero no importa, cambiamos. Tengo más tinta ya, pero eso en el recreo de un cuarto para las 6, en el recreo de un cuarto para las 6 le echo más tinta, ¿ya? Entonces pasemos al rojo. Ok, no hay problema, tengo de todos los colores. Alright, so. Dice, el concepto de la matriz de una forma bilineal en una base ordenada es similar a aquel de la matriz de un operador lineal, en álgebra lineal 1, ¿ya? Exactamente como en el caso de los operadores lineales, vamos a estar interesados en qué pasa a la matriz que representa una forma bilineal si cambiamos la base, ¿ya? Cambio de base. Cambios de base. Ok, dice, ¿qué le pasa? Cambiamos de una base ordenada a otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sea beta, una base, y beta prima, otra base del mismo espacio. ¿Okay? Y F, una forma bilineal. Entonces, aquí tengo dos matrices. La matriz de F es la base beta, y la matriz de F, muy lejos, muy lejos. Y la matriz de F es la base beta prima. Entonces, ¿cómo se relacionan? Entonces, ¿cómo se relacionan las matrices? Entonces, sea, bueno, de la siguiente manera. Entonces, sea P, ya voy a poner la matriz que viene acá, ¿ya? Aquí viene una matriz y aquí viene otra. Y eso es lo que vamos a calcular acá. Entonces, sea P la matriz invertible. ¿Por qué invertible? Porque esta es una matriz de cambio de base, me pasa una base a la otra. Y si una matriz de cambio de base siempre es invertible, ¿verdad? Sea P la matriz de n por n, sea P la matriz invertible de n por n, tal que las coordenadas del vector alfa en la base beta se pueden relacionar con las coordenadas del vector alfa en la base de prima con esta matriz P. Así que esa matriz P, esta matriz P debe ser entonces la matriz del operador de la identidad en... déjame ver. Bueno, no quiero meter la pata, ya vamos a ver, vamos a seguir usando la P como lo usan aquí en el libro, ¿ya? No le dan más nombre que ese. P es la matriz que te transforma este vector, o sea, el vector de coordenadas de alfa, pero en la base beta prima. Así que este que está aquí un x1, xn, y este que está aquí va a ser un x1', x2', xn'. Son otras coordenadas porque es otra base. Así que me relaciona eso. Es decir, dice, en otras palabras, defina por la siguiente fórmula, el alfa j prima. ¿Qué cosa es el alfa j prima? Y es el vector, el que aparece aquí, alfa j prima. Ese vector lo puedo escribir en términos de la base, entonces, cualquier vector aquí de la base P', lo puedo escribir en términos de la base beta. Igual 1 hasta n. Entonces, estos son, esta es la matriz de coeficientes, esta es la matriz P es la que tiene esta gracia. Que me transforma, me escribe los vectores de la base P' en términos de la base P. Entonces esa matriz P es la matriz de cambio de base. Es la que llamábamos la matriz de la identidad en la base. Entonces tratemos de recordar eso. Entonces, ¿cuál era la matriz? Entonces, la matriz P es la matriz identidad de la base P' en B. ¿Ya? Esa es la notación que usábamos, o por lo menos yo uso
en álgebra lineal 1. Sí, porque esto es lo que dice simplemente, es que para hallar los coeficientes de la matriz P, es decir, los P y J que están ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que expresar cualquier vector de la base B', lo tengo que expresar como combinación de los vectores de la base alfa, de beta, digamos, la original. Y aquí entonces voy a poner mis P y J y estos los cuelgo. ¿Ya? Entonces, si yo los cuelgo, quiero asegurarme de que no estoy trabajando con la transpuesta. Entonces, si yo los cuelgo, entonces, por ejemplo, entonces la P va a ser, cuando yo hago alfa 1', me va a quedar, voy a tener que colgar esto, entonces aquí va a quedar P sub 1, 1, el I es el que va variando, el J está fijo, el J es 1. Y aquí viene I1, 2, 1, perfecto. Y aquí viene P, recuerden que esto va de I1 1 hasta N. Aquí va P sub N, N1. Y bueno, lo mismo para alfa J, alfa 2', entonces aquí viene alfa 1, 2, y aquí viene 2, 2, aquí viene PN 2, y así, y el último, alfa N', va a ser 1N, 2N, NN. Perfecto. Entonces esta matriz P, que está aquí, es la matriz que está de la identidad en esa base. B', entonces el punto no quería hacerlo allá porque no recordaba si B' iba abajo o arriba. Y ahora ya lo sé. Ok, perfecto. Así está definida la P. Ya, pues con eso, ¿qué saco con eso? Pero es que la matriz de F en la base beta era, ¿qué había que poner? Tendría que poner yo entonces aquí yo tenía que ser F de alfa beta, lo escribí así, aquí ponía el X transpuesta, aquí venía la matriz A, que era esta, ¿ya? Y aquí venía la Y, donde el X era el X entonces era las coordenadas de alfa en la base B transpuesta. Y aquí viene F, aquí tengo la prima, y aquí tengo la beta, y este que está aquí es la matriz, el Y era la matriz de coordenadas de beta en la base B. ¿Ok? Entonces están relacionadas así. Y de otra manera, bueno, esa es debe ser la fórmula que está aquí, ¿ya? Vamos a ver. Ok, pero nosotros tenemos que, entonces, ahora aún no uso esta fórmula. Tengo que reemplazar el alfa beta por entonces si yo hago aquí el alfa beta y el beta también lo puedo reemplazar allá usando la P y me va a dar una relación entre estas dos. Si hagamos eso. La P ya sé lo que es. Como lo voy a necesitar, no la borro. Sí, ahí la dejamos, ¿ya? Y entonces ahora, ok, entonces dice F de alfa beta es alfa, ya esta fue la definición cuando le asociamos la matriz a la F, era esta, beta, y ahora usamos esta fórmula, y entonces va a quedar aquí P de alfa beta prima transpuesta F beta, F beta, y aquí este beta en la base B, nuevamente le voy a poner P a beta prima. Entonces aquí va a quedar alfa de prima transpuesta, P transpuesta, F, B, P, esa es la que me interesa. Y aquí tengo beta de prima. Bien. Este es súper importante, ya voy a terminar ya. Vamos a borrar esto.
limpiar un poquitín, ¿ya? Ok, excelente. So, bueno, pero por otra parte, pero f de alfa beta, yo también la podía escribir usando la matriz de f, pero la matriz de f en la base p'. Y aquí tenía que poner las coordenadas de alfa en la base p' transpuesta, y aquí las coordenadas de beta en la base p'. Y aquí esa era la definición de la... Esta es la fórmula donde yo le estoy asociando a f la otra matriz, la matriz en la base p'. Y bueno, pero es que tengo esa fórmula. Y aquí lo mismo, beta prima. Bueno, pero como el alfa y el beta son arbitrarios, estos tienen que ser iguales. Pues yo puedo ir cambiando alfa y beta y ver que esta matriz necesariamente tiene que ser igual. O digamos por la unicidad de la matriz asociada, etc. Entonces, esto es sí, solamente sí, obtengo mi fórmula. Ajá, entonces, aquí hay algo interesante, porque al contrario, si ustedes recuerdan, en álgebra lineal 1, a ver, hagamos una memoria, lineal 1. En lineal 1, si yo tengo un operador de B en W, le puedo considerar la matriz de T en la base B, digamos un endomorfismo, pongamos un endomorfismo para simplificar aquí, B, un endomorfismo, una transformación lineal. Entonces, yo le puedo asociar, elegir una base P acá y asociar la matriz, entonces esta significa la matriz de T en la base P en el de partida y en el de llegada, y también puedo asociarle la matriz de T en la base P', partida y llegada. Entonces aquí había una manera de relacionarla, y aquí aparecía un P a la menos 1 y aquí aparecía un P. Entonces cuando estábamos hablando en lineal 1 de transformaciones lineales, las matrices estaban, digamos, cuando yo cambiaba la base, la matriz cambiaba a una conjugada. Recuerden que dos matrices se decía que eran similares o equivalentes, si solamente si una de ellas se escribía de esta forma, P inverso, ¿ya? Así. Entonces, esto es lo que se llamaba la relación de similaridad o semejanza. Dos matrices son semejantes si una difiere de la otra por una conjugación por una matriz invertible P. Y eso es lo que ocurre en lineal 1. Cuando hablo de transformaciones lineales, ¿ya? Pero aquí la cosa cambia cuando hablo de... Entonces, nótese ustedes en lineal 2, que es este curso, ya no estamos considerando transformaciones lineales, estamos considerando formas bilineales. Por lo menos en esta sección, estamos considerando una forma de B cruz B en F. Entonces, esta es una forma bilineal. Forma bilineal. Entonces, aquí la situación es diferente. Es decir, la F es un miembro del espacio de las formas bilineales, ¿ya? Aquí la situación es diferente y la fórmula no me da, o sea, que significa que esta matriz está relacionada con esta, pero no por la relación de semejanza o similaridad. Es una relación diferente porque aquí no aparece P inverso, aparece P transpuesta y aquí aparece P. Entonces, definición. Entonces ahora tengo que usar mis apuntes, ¿ya? Apuntes de clase. Déjame buscar los apuntes de clase. Apuntes de clase. Cambiar de... déjame salir del déjà vu. Come on, get out. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tal? Ya, ok. Entonces voy a ir a PDF, a mi lector PDF, y voy a buscar los apuntes para pruebas 2 y 3. Apuntes para pruebas 2 y 3. Abro los apuntes y me voy a la página 8. ¿Página 8? Yes, página 8. No, página 7. Página 7, la última página donde están esos ejercicios que ustedes ya resolvieron, por supuesto. Esos ejercicios que yo de la página 1 a 7 tenían que resolver los ejercicios de espacio producto externo y forma y espacio dual. Eso ya lo hicieron, por supuesto, claro, ¿no es cierto? Bien.
Y ahora entonces voy a pasar a la parte, en la página 7, pero voy a pasar a párrafo 2, que dice formas bilineales y congruencia de matrices. Entonces aquí hago la definición importantísima. Dos matrices, porque es relevante esta definición por esta razón. Dos matrices A y B de n por n son congruentes, no semejantes ni similares. Semejantes o similares es la misma cosa, ¿ya? Aquí se dice que son semejantes. Semejantes o similares, que es otro término que se usa en los libros, ya depende del autor. Dos matrices son semejantes o similares si difieren de esta manera. Pero ahora vamos a definir cuando dos matrices son congruentes. Son congruentes. Si existe una matriz invertible P, igual que acá, una matriz invertible, existe una matriz invertible P de n por n también, obvio, tal que B es P transpuesta por A por P. Y esto define una relación de equivalencia entre las matrices. La relación de equivalencia es la de congruencia, ¿ya? Entonces, el conjunto o el espacio de las matrices se divide en diversas clases de equivalencia, donde en una bolsa, en una clase, están todas las matrices que son semejantes a una fija. Y después considero una matriz que está fuera de este conjunto y esa considero todas las que son semejantes a esa otra matriz. Entonces tengo una partición del espacio en clases de equivalencia. Y esa se llama la equivalencia por congruencia. Y esta es relevante en esta parte del curso, porque, digamos, si F es una forma bilineal, si F es una forma bilineal sobre B, entonces le puedo asociar una clase de equivalencia. Le puedo asociar una clase de matrices que son equivalentes, todas, que son equivalentes por congruencia. ¿Y cómo? A la F le asocio la clase de la matriz de F en cualquier base, donde beta es cualquier base. Cualquier base del espacio P. Ya, y si cambio la base no pasa nada, porque si cambio la base, la nueva matriz F, la matriz de F, la base P', va a estar relacionada con esta por congruencia, porque es P transpuesta, pues, etc. Entonces, la clase no cambia. Así que a toda F, forma bilineal, le puedo asociar una clase de matrices por congruencia. Y entonces lo que vamos a ver mañana, no sé si vamos a alcanzar a verlo, ¿ya? Puede que lo veamos después, en la semana de la prueba 2, ¿ya? El 1 de diciembre, 2 de diciembre, no me acuerdo. El 30. El lunes 30 de noviembre capaz que podamos ver, no sé si mañana alcancemos, pero el lunes 30 de noviembre seguro que vamos a poder estudiar el proceso de diagonalización. Cómo diagonalizar una forma bilineal, cómo encontrar una base de manera que la matriz sea diagonal, ¿ya? Para la forma bilineal, sea un representante diagonal aquí. Eso lo vamos a hacer el 30 de noviembre probablemente, el lunes 30. Cómo diagonalizar por congruencias. Cuando se trata de similaridad o semejanza, ya sabemos cómo se diagonaliza por similaridad. Uno considera los vectores característicos, vectores propios, el polinomio característico, encuentra los valores propios y ve si la matriz es diagonalizable o no. Eso es lineal 1. ¿Ya? Pero aquí no usamos ese tema, ¿ya? Porque la relación de equivalencia no es por similaridad o semejanza, sino que es por congruencia. Así que necesitamos un nuevo método
cómo diagonalizar por congruencia. Y ese método no aparece en el libro de Hoffman, porque Hoffman se conforma con dar unos teoremas bien bonitos así, pero ¿dónde está el dinero? Digamos, ¿cómo lo calculo? ¿Ah? Me da el teorema, pero no me dice cómo calcularlo. Entonces, la gracia de estos apuntes, que dice apuntes para pruebas 2 y 3, esos apuntes que yo escribí, bueno, eso tiene, saqué comida de los dos libros, saqué material del libro de Hoffman y Kunze para la parte teórica y saqué la materia del Schaum y la escribí de manera que pudiéramos aplicar la diagonalización por congruencia. Y ese es el nuevo avance que me permite que no simplemente trabajar en un libro abstracto, sino que trabajar en un libro abstracto del Hoffman y Kunze, pero también con la parte práctica del Schaum mezclada, ¿ves? Entonces, eso va a ser positivo porque les va a enseñar a ustedes a calcular rápidamente las cosas, pero eso lo vamos a ver recién la próxima semana. Yo no sé si lo voy a alcanzar a hacer mañana o empezar mañana, ¿ya? Pero es algo súper útil. Y hasta aquí voy a llegar en esta clase, me faltan 2 minutos, ¿ya? Entonces nos volvemos a ver a las 6, pero a las 6 vamos a hablar de ejercicio, ¿correcto? Porque es una clase de ejercicio la de las 6, tienen que hacerme preguntas, ¿ya? Espero que tengan preguntas, si no tienen preguntas se termina la clase antes, no es culpa mía, ¿ya? Pero ahora vamos a terminar. ¿Ok? Nos vemos, Profe, nos vemos. nos vemos a las 6.